No me mires con esos ojos. No aún. Permíteme al menos contarte cómo empezó el infierno antes de que me juzgues. Mi nombre es Dacio, y tengo 17 años. Pero no soy un chico normal. No lo he sido desde hace mucho tiempo. Ahora, esta celda fría y húmeda, con el olor a lejía y podredumbre que se filtra por los barrotes, es mi único mundo. El eco de mis propios pasos contra el cemento es la única música que me queda. Pero no quiero hablar de esto. Quiero hablar de ella. Quiero que entiendas. Todo comenzó, o tal vez culminó, aquella noche. La noche en que el cuchillo de la cocina, ese mismo que ella usaba para pelar patatas y que siempre brillaba bajo la luz del fregadero, se convirtió en una extensión de mi mano. Recuerdo el peso del mango, el frío del acero contra mi palma sudorosa. La casa estaba en silencio, un silencio pesado, cargado con el olor a estofado que aún colgaba en el aire, un aroma familiar y doméstico que chocaba brutalmente con lo que estaba a punto de hacer. Yo estaba al otro lado de la puerta de su dormitorio. Podía oír su respiración tranquila, un susurro rítmico y puro que me taladraba el cerebro. Cada inhalación suya era un reproche, cada exhalación, una tentación. La luz de la luna se colaba por la ventana del pasillo, pintando una franja plateada y mortal en el suelo de madera. Apoyé la frente contra la madera fría de la puerta. Cerraba los ojos y la veía. Su sonrisa, su pelo castaño cayendo sobre los hombros, la manera en que se reía, una carcajada que era como campanadas en un día de verano. Mi madre, Valeria. Para entender este horror, tienes que retroceder conmigo. Tienes que ver al niño que fui. No éramos una familia rica, pero éramos felices. O eso creía mi ingenuidad infantil. Vivíamos en una casa pequeña en las afueras, con paredes de color amarillo pálido que el sol de la tarde teñía de oro. Mi padre, un hombre callado y desgastado por la fábrica, se fue una noche por cigarrillos y nunca volvió. Yo tenía 8 años. El vacío que dejó fue llenado, lentamente, por algo mucho más oscuro. Mi madre, Valeria, lo tomó con una fuerza que me asombraba. Era hermosa, no con la belleza fría de las actrices, sino con una calidez que atraía a la gente. Trabajaba como costurera, y sus dedos siempre olían a tela nueva y a jabón suave. Yo era su hombrecito, su consentido. Me abrazaba con una ferocidad que, con los años, empezó a sentirse diferente. Sus besos en la mejilla se volvían más húmedos, más largos. Sus miradas se hacían más profundas, más analíticas. La adolescencia me golpeó como un tren. A los 14, mi cuerpo comenzó a cambiar, y con él, la manera en que ella me miraba. Ya no era solo orgullo maternal, era una curiosidad voraz. Recuerdo una tarde de verano, sudorosa e interminable. Yo estaba en el jardín, arreglando la vieja bicicleta, con el torso y la piel brillante por el calor. Ella salió con un vaso de limonada. Se detuvo en el escalón de la puerta y me observó. No era la mirada de una madre, era la mirada de una mujer. Un robo, un fuego. El silencio fue tan denso que podía saborearlo, metálico y eléctrico. Sus ojos recorrieron mi espalda, mis brazos, y una sonrisa extraña, casi de posesión, se dibujó en sus labios. Mi pequeño Dacio ya no es tan pequeño, dijo, y su voz era una caricia baja, un secreto compartido a la fuerza. Ese fue el primer hilo que se desprendió del tapiz de nuestra normalidad. Los conflictos empezaron a escalar, pero no eran gritos ni portazos. Eran algo más insidioso. Era la manera en que, accidentalmente, entraba al baño cuando yo me duchaba, disculpándose con una risita que no sonaba para nada arrepentida. Era como se sentaba demasiado cerca en el sofá.
su pierna presionando contra la mía, su perfume de jazmín invadiendo mi espacio, mi cabeza. Era como empezó a vestirse con batines más sedosos, que se ceñían a sus curvas, y a preguntarme: ¿crees que todavía soy bonita, Dacio? ¿Crees que los hombres podrían mirarme? Yo me sentía sucio, confundido. Mi cuerpo reaccionaba a sus provocaciones con una traición biológica que me llenaba de asco. La amaba, la odiaba, la deseaba, la temía. Era un torbellino de emociones contradictorias que me destrozaban por dentro. Empecé a encerrarme en mi habitación, a evitar su mirada. Pero ella siempre encontraba la manera de traspasar mis defensas. Un roce al pasar la sal en la cena. Un susurro demasiado cerca del oído al darme las buenas noches. El punto de quiebre llegó con mi primer y único amigo, León. Él lo vio. Él notó la tensión malsana en nuestra casa. Una vez, después de estudiar, me dijo: «Tu madre te mira como si fueras un pastel y ella se muriera de hambre». Esa frase me taladró el alma, porque era cierta, y porque alguien más lo había visto. La perversión se volvió real, innegable. La tensión familiar explotó una noche. Ella tuvo una discusión con un pretendiente, un hombre decente que había empezado a cortejarla. Lo escuché gritarle desde mi habitación: «¡Sal de mi casa! Ningún hombre me entenderá como lo hace mi hijo. Él es todo lo que necesito». Cuando el hombre se fue, furioso, ella vino a mi cuarto. Sus ojos estaban inyectados en sangre, su respiración era entrecortada. Se arrodilló frente a mi silla y tomó mis manos. «Nadie nos entiende, Dacio», susurró, y sus lágrimas calientes cayeron sobre mis nudillos. «Somos tú y yo contra el mundo. Siempre lo hemos sido. Prométeme que nunca me dejarás. Prométemelo». Su toque me quemó. Su promesa era una cadena. En ese momento, mirando sus labios temblorosos y sus ojos llenos de una necesidad devoradora, algo se rompió dentro de mí. El amor que sentía por mi madre, el amor puro y filial de un hijo, se retorció y murió, ahogado por este monstruo que ella misma había creado. Ya no era confusión, era puro horror. Y el horror, cuando se deja fermentar demasiado tiempo, se convierte en rabia. Una rabia fría, calculadora. Esa noche, después de que se durmiera, supe lo que tenía que hacer. No podía vivir en esta prisión de seda y susurros envenenados. No podía ser el juguete de sus fantasías retorcidas. Tenía que liberarme. Tenía que liberarla a ella de este demonio que también la poseía. Era la única manera de que los dos encontráramos la paz. El plan no fue un arrebato de locura. Fue meticuloso. Esperé a que fuera un viernes, la noche en que tomaba su pastilla para dormir, y caía en un sueño profundo. Sabía que el cuchillo de la cocina, el de mango de madera oscura, era el más afilado. Lo había afilado yo mismo la semana anterior, sin saber por qué, obedeciendo a un impulso siniestro que ya anidaba en mí. Y ahora, aquí estaba, al otro lado de su puerta. El corazón me martilleaba en el pecho como un pájaro aterrorizado, golpeando los barrotes de su jaula. Una parte de mí, el niño que solía ser, gritaba para que saliera corriendo. La otra parte, la que ella había forjado, tenía la mano firme en el mango del cuchillo. La luna seguía brillando, iluminando mi camino hacia ella. Era una luz fría, mortuoria. Abrí la puerta. El chirrido de los goznes sonó como un alarido en el silencio. Dentro de la habitación, el aire olía a ella, a jazmín y a sueños. Estaba dormida, de perfil, la sábana resbalando sobre su hombro. Parecía tan pacífica, tan inocente.
Por un instante, la duda me paralizó. ¿Y si yo estaba equivocado? ¿Y si todo estaba en mi cabeza? Entonces, sus labios se movieron y susurró un nombre en sueños. Mi nombre. Dacio. Y en ese susurro no escuché amor. Escuché posesión. Escuché el cierre de mi celda. Di un paso al frente. La sombra del cuchillo en mi mano se proyectó sobre la pared, grande y deforme, como el monstruo en el que me había convertido. El clímax se avecina. Cada latido de mi corazón es un tambor que anuncia la tormenta. ¿Quieres saber qué pasó después de que cruzara ese umbral? ¿Quieres adentrarte en el ojo del huracán y ver de qué está hecha la verdadera perdición? Crucé el umbral de su dormitorio. El suelo de madera crujió bajo mis pies, un sonido que me pareció tan explosivo como un disparo. Me congelé, esperando que sus ojos se abrieran, que me mirara con ese amor enfermizo convertido en puro terror. Pero no. Solo respiró hondo y se volvió ligeramente, hundiendo su rostro en la almohada. La luz de la luna le daba de lleno ahora, bañando su cuello y el hueco suave de su clavícula. Parecía una virgen en un cuadro antiguo, pura y vulnerable. La ironía me hizo querer reír, una risa amarga y ahogada que se atragantó en mi garganta. Avancé. Cada paso era una eternidad. El aire era espeso, pesado con el aroma de su perfume, de su piel. El jazmín, que antes me evocaba seguridad, ahora olía a tumba. Podía sentir el latido de mi propia sangre, un ritmo salvaje y acelerado en mis sienes. El mango del cuchillo estaba tan sudado que temí que se me escapara de las manos. Lo ajusté. El acero frío me devolvió a la realidad. Me detuve al lado de su cama. Desde allí podía contar sus pestañas, ver las pequeñas arrugas que el sueño suavizaba en la comisura de sus ojos. Esta era la mujer que me cantaba para dormir cuando era niño, la que me curaba las rodillas raspadas con sus besos, la que me preparaba el desayuno cada mañana. Y también era la mujer que había envenenado cada uno de esos recuerdos, transformándolos en algo grotesco y retorcido. El amor y el odio libraban una guerra final dentro de mi pecho, una batalla cuyos soldados eran el recuerdo del niño y la rabia del adolescente traicionado. «Mamá», susurré. No fue una palabra, fue un suspiro, la última y débil protesta de lo que fui. Sus ojos se abrieron. No fue con sobresalto, fue lentamente, como despertando de un sueño profundo. Sus pupilas, del color de la miel, se enfocaron en la oscuridad y luego en mí. Y entonces, en lugar del miedo que yo esperaba, en lugar del grito que debería haber rasgado la noche, vi cómo una sonrisa se dibujaba en sus labios. Una sonrisa lenta, satisfecha, triunfante. «Dacio», dijo su voz, ronca de sueño, pero cargada de una intimidad que me heló la sangre. «Sabía que vendrías. Soñé que vendrías a mí». Sus palabras no fueron un balde de agua fría. Fuerz, un incendio de gasolina sobre la hoguera de mi confusión. ¿Sabía que vendrías? ¿Soñó con esto? En su mente distorsionada, mi presencia allí, en la oscuridad, con un cuchillo en la mano, no era una amenaza. Era la culminación de su fantasía. Era su hijo, cruzando finalmente la línea que ella había estado erosionando durante años. «No, no entiendes», tartamudeé, y mi voz sonó quebrada, infantil. «Lo entiendo todo, mi amor», murmuró ella, y alzó una mano. No para protegerse, no para empujarme. Su mano, suave y cálida, buscó la mía, la que no sostenía el cuchillo. Sus dedos se entrelazaron con los míos en un gesto obscenamente tierno.
siempre supe que este día llegaría, que no podrías resistirme, que somos especiales. Su toque fue la chispa. Fue el permiso final desde el abismo. El monstruo desató sus cadenas. Un sonido gutural que no reconocí como mío escapó de mi garganta. Un rugido de rabia, de dolor, de una frustración tan inmensa que necesitaba un desahogo físico, violento y definitivo. Jericé, mi mano libre de la suya. El mundo se redujo a un túnel. Solo existía ella, su sonrisa de triunfo perverso y el cuchillo. El primer movimiento fue casi un espasmo. No fue un golpe limpio, fue un empujón brusco, torpe. La hoja encontró resistencia. Un sonido sordo, húmedo, como cortar una sandía demasiado madura, llenó la habitación. El aire se escapó de sus pulmones en un jadeo seco, cortado. Su sonrisa se congeló, luego se descompuso en una mueca de incredulidad absoluta. Sus ojos, tan llenos de posesión un segundo antes, se abrieron de par en par, mirándome sin ver, buscando al niño que fui en el monstruo que tenía delante. No paré. No podía parar. Era como si una compuerta se hubiera roto dentro de mí. Cada puñalada era una respuesta. A sus miradas, a sus susurros, a sus accidentes, a la traición de mi propio cuerpo, a la prisión de su amor. Cada vez que el acero se hundía, sentía que liberaba un pedazo de mi alma envenenada. Era un exorcismo violento, sangriento, catártico. La sangre. Dios, la sangre, caliente y espesa, salpicando mis manos, mi rostro, mi ropa. Un rojo tan vivo, tan obscenamente vital, que contrastaba con la palidez mortal que iba cubriendo su piel. Su perfume a jazmín se mezcló con el hedor metálico de la sangre, creando un aroma nuevo, el aroma de mi perdición. Ella ya no hacía sonidos, solo un leve gorgoteo, un burbujeo horrible que salía de su garganta. Sus ojos seguían abiertos, fijos en mí, pero la luz, esa luz intensa y posesiva, se estaba apagando, dejando solo el vacío. De repente, se detuvo. Mi brazo, cansado, cayó a un costado. El cuchillo, chorreando, se escapó de mis dedos entumecidos y cayó sobre la alfombra con un golpe sordo. El silencio regresó, pero ahora era un silencio diferente. Era un silencio pesado, completo, roto solo por el goteo de la sangre en el suelo de madera. Drip, drip, drip. La miré. Yació allí, destrozada, irreconocible. La belleza se había convertido en una máscara de horror. La calidez, en frío. La respiración había cesado. Lo había hecho. La había liberado. La había matado. Y entonces, la emoción más contradictoria de todas surgió, tan potente que me dobló por la cintura y me hizo vomitar en la alfombra, junto a su cama. No fue solo el asco, no fue solo el horror. Fue alivio. Un alivio profundo, abismal, que me recorrió como un latigazo. El peso de sus miradas, la presión de sus expectativas, la cárcel de su amor. Todo había desaparecido. Ya no había tensión, ya no había batalla, solo paz. Una paz terrible, manchada de sangre, pero paz al fin. Me quedé allí, arrodillado junto al cuerpo de mi madre, temblando incontrolablemente, con el vómito y la sangre mezclados en mi ropa. El alivio duró solo un instante, porque inmediatamente después llegó el vacío. Un vacío tan inmenso y oscuro que me hizo sentir como si yo también estuviera muriendo. La había matado, pero al hacerlo,
me había matado a mí mismo. El Dacio que era, el que pudo haber sido, había muerto con ella en esa cama. No sé cuánto tiempo pasé así, pero un sonido me devolvió a la realidad. Un golpe seco en la puerta principal. ¡Valeria! ¡Dacio! Era la voz de León, mi amigo. Oí gritos. ¿Están bien? ¡Abran! León. Él lo había visto todo. Él sabía. Y ahora estaba aquí. Mi cerebro, entumecido, empezó a funcionar a toda velocidad. Las consecuencias, el mundo exterior, la policía, la cárcel. Todo se abalanzó sobre mí de golpe. Me levanté, tambaleándome. Miré mi reflejo en el espejo del armario. No me reconocí. Estaba cubierto de sangre. Mis ojos eran dos pozos negros de locura. Era el monstruo, hecho carne. León siguió golpeando. «Dacio, contesta. Juro que llamo a la policía». Y entonces, una idea nació en medio del caos. Una idea terrible. La última traición. La única manera de que alguien, quizás, pudiera llegar a entender. O al menos, la única manera de que mi historia no muriera conmigo en una celda, convertida en un titular sensacionalista. Corrí a mi habitación, a mi escritorio. Agarré mi teléfono móvil. Mis dedos pegajosos de sangre mancharon la pantalla. Volví a la habitación de mi madre. El horror me golpeó de nuevo al verla, pero lo aparté. Tenía que hacerlo. Era mi última confesión. Encendí la cámara, apunté y grabé. Grabé el cuadro de horror. Grabé lo que yo, su hijo, había hecho. Grabé la prueba final de lo que el amor de una madre, torcido y pervertido, puede crear. No fue para presumir. Fue un grito desesperado. Una carta de amor y odio escrita con sangre, para que el mundo supiera la verdad. La grabación dura solo 1 minuto. Es el minuto más largo de mi vida. Ahora León está al otro lado de la puerta, amenazando con llamar a la policía. Yo tengo esta grabación en mi teléfono, y tengo el cuerpo de mi madre, que se enfría rápidamente, mirándome con sus ojos vacíos. El golpeteo de León en la puerta principal era como martillazos en mis sienes. «Dacio, último aviso, llamo a la policía». Su voz, antes familiar, ahora sonaba como la trompeta del juicio final. Yo estaba de pie en el dormitorio, entre el cuerpo de mi madre y la evidencia en mi mano. El teléfono, caliente y pegajoso, con esa grabación abominable. Una calma extraña, fría y letal, descendió sobre mí. El caos se había disipado. Había cruzado un umbral del que no había vuelta atrás, y en ese espacio nuevo solo existía la lógica retorcida de la supervivencia, o de lo que quedaba de ella. No le abrí a León. En cambio, corrí a la cocina, agarré trapos y botellas de lejía. Volví al dormitorio y con una meticulosidad que me aterrorizaba en mí mismo, empecé a limpiar. No limpiaba por esconder el crimen, eso era imposible. Limpiaba para ganar tiempo. Mientras mis manos frotaban la alfombra empapada, el rojo intenso se diluía en un rosa pálido y enfermizo. El olor a jazmín y sangre fue siendo reemplazado por el acre olor a químicos, un aroma a falsa pureza, a mentira. Me quité la ropa ensangrentada, la metí en una bolsa junto al cuchillo. Me duché con agua hirviendo, frotándome la piel hasta enrojecerla, intentando arrancar la sensación de su sangre seca
y el olor a muerte que se me había pegado a las fosas nasales. Mientras lo hacía, mi plan tomó forma. Era simple, desesperado, y envolvía la última y más grande traición. Vestido con ropa limpia, tomé el teléfono. La grabación estaba allí. 1 minuto de infierno en alta definición. No la subiría a internet. No era para los desconocidos. Era para una sola persona. Para el hombre cuyo fantasma había habitado esta casa desde que yo tenía 8 años. Para mi padre. Encontré un viejo número en una agenda de mi madre. No sabía si aún funcionaba. Con dedos temblorosos pero resueltos, envié un mensaje de texto al número, adjuntando el video. Las palabras que escribí fueron escogidas con el cuidado de un cirujano que maneja un bisturí envenenado. Esto es lo que tu abandono creó. Esto es tu legajo. Ella siempre fue tuya, pero tú nos dejaste solos con este monstruo. Ahora, ven y recoge los pedazos. Fue el último acto de un hijo herido. Echarle la culpa al único otro adulto que había fallado. Quería que él viera. Quería que el peso de lo que había en ese video lo aplastara para siempre, igual que me aplastaba a mí. Justo cuando apretaba enviar, escuché las sirenas. Lejos al principio, luego cada vez más cerca, hasta que iluminaron la fachada de la casa con giros azules y rojos que se colaban por las rendijas de las persianas como luces de discoteca de un infierno. León había cumplido su palabra. Abrí la puerta antes de que llamaran. La imagen debió ser surrealista. Yo, pálido, limpio, con ropa impecable, en el marco de la puerta de una casa que olía a lejía y a secreto. 2 agentes de policía, un hombre y una mujer, con rostros serios. Detrás de ellos, la cara pálida y horrorizada de León. «Hay un cuerpo», dije. Mi voz era un hilo de aire, plano y sin emoción. «En el dormitorio. Es mi madre». La confesión fue tan directa que los descolocó. Me pusieron las esposas. El frío del metal alrededor de mis muñecas fue un alivio casi físico, la confirmación tangible de mi nueva realidad. Mientras me llevaban entre la multitud de vecinos que empezaba a congregarse, vi sus caras. Asombro, miedo, lástima. Ninguno de ellos podía siquiera imaginar la telaraña de oscuridad que se había gestado dentro de estas paredes de color amarillo pálido. La traición de León fue la primera revelación pública. En su declaración, dijo, con lágrimas en los ojos: «Siempre supe que había algo raro, la manera en que ella lo miraba. Dacio estaba muy alterado estos últimos meses. Me dijo una vez que ya no aguantaba vivir aquí. Lo dijo con pena, intentando ayudar, pero sus palabras, en el contexto del crimen, pintaron el retrato de un hijo perturbado, quizás celoso. La semilla de la narrativa fácil, la del adolescente lunático, estaba plantada. Mi verdad, la verdad de los susurros y las miradas, se desvanecía frente a la evidencia física de la masacre. Pero la revelación más impactante, la que me partió en dos incluso ahora, en esta celda, llegó días después. Mi interrogador, un tipo cansado llamado Inspector Rojas, entró en mi celda con una carpeta en la mano. Su expresión era extraña, una mezcla de repulsión y lástima. «Dacio», comenzó, dejando la carpeta sobre la mesa. «Hemos revisado el teléfono de tu madre, los mensajes,
las búsquedas en Internet. Me encogí de hombros, indiferente. ¿Qué más importaba? Encontramos cosas, continuó, eligiendo las palabras con cuidado. Chats con amigas. Búsquedas sobre relaciones materno-filiales. Sobre la atracción entre madres e hijos. Un nuevo tipo de frío, diferente al de la celda, se apoderó de mí. ¿Qué intenta decir? Musité. Que tu madre no era una mujer equilibrada, Dacio. Que lo que viviste... Hizo una pausa y suspiró. Encontramos el historial de tu padre. No se fue solo por cigarrillos, se fue porque ella lo acosaba, porque su obsesión con él era tan enfermiza que él temió por su vida. Tu madre tenía un trastorno, no diagnosticado, pero real. Un trastorno de personalidad, probablemente límite, con rasgos obsesivos. Cuando él se fue, tú te convertiste en el sustituto, el nuevo objeto de su obsesión. El mundo se detuvo. No fue un amor retorcido, fue una enfermedad. Una enfermedad que había consumido a mi padre y que, cuando él escapó, se volvió hacia mí con toda su fuerza. Sus miradas, sus accidentes, sus palabras no eran completamente conscientes. No eran un juego perverso deliberado. Eran los síntomas de una mente profundamente dañada. Ella no era una villana, era otra prisionera, atrapada en los barrotes de su propia psique. Y yo, su hijo, fui arrastrado a la misma celda. La revelación no me absolvió, nada podría, pero cambió la naturaleza de mi culpa. Ya no era solo el hijo que había matado a su madre por un amor prohibido. Era el hijo que había matado a su madre, que estaba mentalmente enferma, porque ninguno de los adultos a su alrededor, empezando por su propio padre, había hecho nada para detenerlo. Mi padre, al huir, me había dejado en la línea de fuego. Y yo, en mi desesperación adolescente, incapaz de comprender la profundidad de esa enfermedad, había respondido con la única salida violenta que mi cerebro intoxicado pudo concebir. Ahora, aquí, en el presente, mirando estas 4 paredes de cemento, ¿me arrepiento? Es la pregunta que todos se hacen. La respuesta no es simple. Me arrepiento del acto. Me arrepiento de cada puñalada, del dolor que debe haber sentido en sus últimos segundos de lucidez. Me arrepiento de no haber tenido la fuerza, el coraje o los recursos para buscar otra salida, para gritar pidiendo ayuda a alguien que no fuera el cuchillo. Pero no me arrepiento de que el silencio haya terminado. No me arrepiento de haber destruido la prisión. El alivio que sentí aquella noche era real. Y una parte de mí, la parte más monstruosa, aún se aferra a él. Maté a la mujer que me trajo al mundo, pero también maté a mi carcelera. Es una verdad imposible de digerir, un nudo de contradicciones que llevaré para siempre en el pecho. Soy un asesino. Lo sé. Pero también fui una víctima de una guerra que no declaré, en un campo de batalla que no elegí. Esta celda es mi condena, pero también es, por primera vez desde que tengo memoria, un lugar donde los susurros han cesado, donde el olor a jazmín ha desaparecido.
donde nadie me mira con esos ojos que lo devoran todo. Esta es mi confesión. Esta es la historia completa. No es para buscar compasión, es para que lo sepas. Para que cuando cierres esta pantalla y vuelvas a tu mundo normal, recuerdes que los monstruos no siempre nacen en cuevas oscuras. A veces se construyen, ladrillo a ladrillo, en los hogares más comunes, con el silencio como argamasa y el amor pervertido como plano. Y ahora, tú que has llegado hasta el final, que has mirado a la oscuridad a los ojos, tienes una elección. Puedes cerrar esto y pretender que no te afecta, o puedes hacer que esta historia cuente para algo. Suscríbete si crees que estas verdades incómodas necesitan ser contadas. Dale like si esto te ha hecho sentir algo, aunque sea horror. Y comenta si alguna vez has sentido una sombra, un susurro, un hilo de oscuridad en tu propia vida, porque te prometo que no estás tan solo como crees. Esta historia no termina conmigo, solo comienza contigo.